Muy bien, empiezo a compartir mi pantalla. Muy bien, estoy compartiendo mi pantalla completa. Ustedes me indican si logran observarla, por favor. Sí, ya se ve, licenciada. Sí, Sí, señora licenciada. licenciada. Ya habíamos avanzado un poquito con ustedes y vamos por el origen de la plusvalía, tengo entendido. Ustedes me indican si vamos por acá. Iniciando el origen de la plusvalía, por favor me indican. Sí, Lita, justamente por ahí nos quedamos. Gracias. Aquí estaba iniciando. Creo que lo demás venía el origen de la plusvalía. Esperaría que aquí fuera igual. Estamos nuevamente retroalimentando. Voy a iniciar el origen de la plusvalía. Veníamos directamente con la unidad número 3, que era el dinero, y el dinero, cómo se transforma para llegar al capital. Antes de ser capital debe de pasar, dice, por un proceso. ¿Cuál es este proceso? El proceso es que debe de dar origen a la plusvalía. El origen de la plusvalía es el que nosotros vamos a empezar a trabajar para conocer por qué se va a convertir ese dinero en capital. Conocemos ya la primera fórmula general del capital. Dinero, mercancía, dinero con más valor. Este dinero compra mercancías. Estas mercancías, pues obviamente, vuelven a convertirse en dinero, pero un dinero aumentado. La primera interrogante es: ¿de dónde proviene la D? Según esta fórmula. Dice que esta D es el aumento, el incremento de este dinero. Y ese incremento se llama plusvalía. Entonces, clases atrás preguntábamos, ¿será que plusvalía es comprar barato y vender caro? Compro, les dije, un quintal de papas y lo vendemos a 200 quetzales, entonces compro barato y vendo caro. Eso podría ser capital. Capital sería que le regalaran a usted dinero. Ingresa a su cuenta. Bueno, entonces ya tengo capital. ¿Podría ser capital? Bueno, viene otra pregunta. Salgo de mi residencia y en la esquina de mi casa encuentro 200 quetzales. Muy bien, tengo capital. O aquel que le gusta lo ajeno, no tenía nada y resulta que al quitarle a otra persona, pues ya tiene 500 quetzales. O ya tiene capital, porque incrementó el dinero. Y les hacía la interrogante, ¿será que es capital? ¿Es capital? Bueno, venía esta segunda interrogante, ¿sí? ¿Escucho? No, que habíamos dicho que no era capital porque no pasaba por el proceso productivo. Muy bien, porque no pasa por un movimiento especial. Muy bien. Ese movimiento especial es el que nosotros estamos empezando a ver, pero tiene relación directamente con el origen de la plusvalía. Y esa plusvalía es esta D que incrementa. ¿De dónde viene? ¿Qué es la plusvalía? Esa es la interrogante. ¿Qué es la plusvalía? ¿Cómo aparece? En la función del dinero, nosotros vimos en la segunda función, compra y venta, vimos el proceso, cómo se realiza dentro de las mercancías. Y vuelvo a hacerles este interrogante. ¿Qué es lo más fácil de realizar? ¿La compra o la venta? ¿Qué es lo más fácil? ¿Compra? La compra. ¿Alguien más? La compro. Sí, la compra. La compra. Muy bien, excelente. Estamos poniendo atención.
En las últimas clases quedamos que la compra era lo más fácil. ¿Por qué? Si tenemos dinero, fácilmente se puede comprar. No hay dificultad. ¿Tengo dinero? Compro. Ahora bien, si no tengo dinero, no puedo comprar. Entonces, aunque quisiera esa mercancía, si no tengo dinero, no puedo adquirir esa mercancía. Así que la dificultad en las mercancías es la venta. La venta es lo más complicado. En el origen de la plusvalía, el sistema capitalista dice específicamente que estos actos de compra y venta son los que producen la plusvalía. Pareciera que fuera ese proceso, dice Marx. El sistema burgués dice, bueno, nace en la circulación de las mercancías. Ese par de zapatos, esa camisa, ese pantalón, esa motocicleta, allí va incorporado el incremento. Así que cuando se venda esa mercancía, retorna a las manos del capitalista como más dinero. ¿Dónde está ese incremento? Dice el sistema capitalista, los burgueses. Pues en la circulación de las mercancías, dice, ahí nace en la circulación de las mercancías, dice el sistema capitalista. Marx nos aclara. Dice, el origen de la plusvalía muchas veces se vio como un trueque, como afirmaciones. Alguien da lo que otro necesita. Entonces podemos observar aquí propietarios de mercancías. Un propietario con un jarrón, un propietario, ya vimos, con un cervatillo, un animal, y dice, bueno, yo entrego lo que la otra persona necesita. Solo hace un cambio de valores de uso para su equivalencia en el valor de cambio. Pero contienen el mismo valor. Se entendería como que nace directamente ante ese proceso. Pero la plusvalía se presenta como más dinero. La plusvalía al final es más dinero. El dinero inicial, el dinero anticipado, al final siempre va a ser mayor que al inicio. Entonces, volvemos a la interrogante. ¿Cómo explicar el origen de la plusvalía? Y póngame mucha atención, deje de estar haciendo lo que en este momento usted está haciendo y en algún momento se puede distraer, porque no lo vuelvo a repetir. Podemos intentar explicar el origen de la plusvalía, suponiendo que solo unos propietarios de mercancía lograran comprarla a un precio. Vamos a ir intentando explicar. Podría decirse, bueno, compré un quintal de papas, tengo 100 quetzales, compro un quintal de papas y ese quintal de papas, el comprador dice, no, yo no los voy a vender a 100 quetzales. Ese fue el precio inferior, pero ahora las voy a vender por encima de este valor, de 100 quetzales. Entonces vendo este quintal de papas a 200. El dinero con que inicié no es el mismo con el que estoy finalizando. Pero, ¿realmente eso será la plusvalía? Entonces volvemos a las interrogantes. Podemos decir que plusvalía es aquello que otra persona puede tomar que no le pertenece e incrementa el valor. Entonces puede tener ya plusvalía, puede tener capital. Para algunos dice, bueno, es el aumento de las mercancías, la disminución de valores de otros, ¿no? Así lo ven algunos. De hecho, pues no se equivocan. Usted me dice, mire, comprar barato y vender caro, eso es capital. En algún momento ustedes me dijeron sí, otros me dijeron no. Los que dijeron sí y los que dijeron no, pues los dos están bien. Y les voy a explicar por qué. Póngame atención. Antes, en la época prehistórica, a través del comercio existieron dos tipos de capital. El capital comercial. Y el capital comercial dice, compro barato y vendo caro. Hasta el día de hoy funciona ese capital. Compro barato y vendo caro. Ese es capital comercial.
y ha existido hasta el día de hoy. O sea, es prehistórico, sigue existiendo, solo que no tiene plusvalía. Ojo, el capital comercial no tiene el origen de la plusvalía. 1. 2. El capital usurario. También existe el capital usurario hasta el día de hoy, el que se realiza directamente a través de intereses. Entonces aquí hay una contradicción, una concepción moral, tiene relación con los intereses. Y el día de hoy, la mayoría, pues, de instituciones bancarias se dedican al capital usurario a través de intereses. ¿Cuánto le están cobrando por mantener una cuenta? Bueno, tanto cuanto por una tarjeta de crédito. Si se pasa un día, le cobran intereses. Ese es capital usurario. Ha existido hasta el día de hoy. Pero tampoco tiene el origen de la plusvalía. Ni el comercial ni el capital usurario llevan incorporados el origen de la plusvalía. Volvemos nuevamente a la interrogante. Entonces, ¿de dónde proviene la plusvalía? Bueno, vamos a iniciar con el capital industrial. El capital industrial existió después del capital comercial y usurario, porque estos fueron los primeros, los prehistóricos. Y luego viene el capital industrial. ¿Y cómo se diferencia ese capital industrial? Póngame atención, anote, subraye, que el capital industrial es el único donde se puede vender la fuerza de trabajo. Aquí se puede vender la fuerza de trabajo con la acumulación originaria del capital. Así que el comercial y el usurario surgen antes como capitales prehistóricos. Y cuando surge el capital industrial, aparece una mercancía muy diferente a las demás mercancías que hemos visto. Un par de zapatos, una camisa, un pantalón, son mercancías. Sí, pero hoy hay una mercancía especial. Y esa mercancía especial se llama fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo es una mercancía. Y en esa mercancía, fuerza de trabajo, pues va a descansar directamente la plusvalía. ¿Cómo así? Veamos entonces. Aquí tenemos un obrero que trabaja en una maquila realizando pantalones. Él no es el poseedor o ella no es poseedora de esas mercancías. Solo le está confiriendo un nuevo valor a esa mercancía que está realizando llamada pantalón. ¿Por qué? El sistema capitalista para realizar un pantalón tuvo que comprar la mercancía tela, tuvo que comprar la mercancía botones, tuvo que comprar la mercancía zipper, máquina y la mercancía fuerza de trabajo. El obrero empezó a trabajar, a realizar el corte, a coser y al finalizar, pues ya tiene listo el pantalón. Pero dentro de ese pantalón, dentro de esa mercancía pantalón que no se ha vendido, lleva una cantidad de trabajo socialmente necesario. ¿Cuánto se tardó el obrero en ese pantalón? Allí está incorporada una cantidad de trabajo. Y esa cantidad de trabajo es de esa mercancía fuerza de trabajo. Ese estigma extraño de la plusvalía empieza directamente a entenderse. La plusvalía no es más que la explotación de la mercancía fuerza de trabajo. La mercancía fuerza de trabajo, cuando se incorpora en el proceso de producción, empieza a ser explotado.
Es ese enigma extraño en el cual nos encontramos en este momento, la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La explotación del obrero. Es la forma de explotar al obrero. Todo eso solo se da en el capital industrial. El capital industrial es el único que tiene la mercancía fuerza de trabajo, porque desde ese momento empieza a adquirir, a comprar la mercancía fuerza de trabajo. No se puede operar fuera de ese campo de circulación de las mercancías. Por eso el sistema capitalista dice, bueno, la plusvalía, el incremento, no lo llaman plusvalía, el incremento de dinero está directamente en la circulación de las mercancías. Pareciera que ahí está, porque al terminar el pantalón, el obrero, pues ya está listo para la venta. Cuando este se vende, retorna a las manos del sistema capitalista como más dinero. Entonces, el sistema capitalista determina que es en la circulación de las mercancías donde aumenta ese valor. Sin embargo, nosotros ya entendimos este enigma y sabemos que la plusvalía no es producida en la circulación, es producida en la producción. Cuando el obrero empieza a tomar la aguja, el hilo, la máquina, la tela y empieza a cortar, empieza a coser, ahí está gastando ya su fuerza de trabajo, esa mercancía que le vende al sistema capitalista, pero en condiciones directamente de explotación, porque el sistema capitalista explota al obrero. Esa explotación es la fuerza de trabajo, esa explotación es la plusvalía, que quedó impregnada en esa mercancía que está realizando, mercancía, pantalón, camisa, zapatos, cualquier mercancía que venga a nuestra mente. Dice, no puede operarse fuera de ese campo de circulación de las mercancías. No se puede operar fuera de ese campo de circulación. Entonces, veamos ahora esa mercancía tan importante llamada fuerza de trabajo. Pregunto, ¿entendimos de dónde proviene la plusvalía? ¿De dónde viene? ¿Qué es la plusvalía? ¿Entendimos? Sí, Sí, o sea, Lita. si entendí bien, es que viene de la fuerza del trabajo por el capital industrial. Viene de la fuerza de trabajo, que es la explotación del obrero. Muy bien, en esa mercancía llamada fuerza de trabajo, siempre y cuando venda su mercancía fuerza de trabajo. No es el dueño. Vuelvo a repetir, si él produce y él vende, eso no es plusvalía. Ojo, eso no es mercancía, fuerza de trabajo, y anótelo, que no se le olvide. Luego vamos a ver las características de la fuerza de trabajo, porque estamos ya iniciando. Pero si él mismo produce, si él mismo vende sus mercancías, eso no lleva en ningún momento plusvalía. Lo que está haciendo es incrementar dinero, pero no es capital al final y tampoco va a contener plusvalía. Y usted me preguntará, ¿y por qué? Ángela, ¿escucho? Sí, licenciada, sobre esto de cuando ellos producen y venden, o sea, no generan plusvalía, pero entonces no generará ganancia porque es como la forma asegurada de la plusvalía. Muy bien, excelente. No. Sí, es la forma figurada de la plusvalía, pero convertida en capital. Entonces no genera ganancia tampoco. Lo único que está generando es más dinero. ¿Y por qué, Ángela? Porque si nosotros estamos entendiendo la mercancía fuerza de trabajo, es que ya no me pertenece la fuerza de trabajo. Mi fuerza de trabajo ya no me pertenece. Si aquel agricultor que tiene 2 parcelas de tierra empieza a producir para
vender tomate, frijol, maíz, él mismo las cosecha, él mismo las cultiva, él mismo pues vende, ahí no hay mercancía fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque él no se va a explotar a sí mismo. Necesita de otro para que explote a otro. El dueño de los medios de producción explota al que no tiene medios de producción. En las empresas capitalistas, en las maquilas, en el área de producción, contratan al personal. Y ese personal se convierte en mercancía fuerza de trabajo porque está vendiendo su fuerza de trabajo a otros de forma libre. Pero él a sí mismo no se puede explotar. Esa es la diferencia. Yo puedo vender, yo puedo realizar el proceso, pero yo no puedo vender mi propia fuerza de trabajo a mí mismo. No se puede, eso no es plusvalía, solo está generando más dinero, pero eso no va a ser plusvalía que se convierta en capital, y el capital es la forma transfigurada para la ganancia. Así que si no tiene plusvalía, jamás se va a convertir en capital, y si no es capital, tampoco puede ser ganancia. Ah, ya, entonces vendría siendo que ellos no tendrían lo que sería el tiempo de trabajo necesario, ni el tiempo de trabajo excedente donde sacaríamos la plusvalía, ¿verdad? El trabajo excedente, sí, es la plusvalía, es la explotación del obrero, ¿sí? Ah, Siempre y cuando el obrero venda su fuerza de trabajo a otro, eso ya es mercancía, ya se considera plusvalía y puede generar capital, ok. Gracias, licenciada. ¿sí? Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por favor, si no entienden, ustedes díganme. De una o de otra forma tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Que no lo hacemos con peras, vamos con manzanas, pero yo se los vuelvo a explicar. Víctor me dice, entonces decimos que la plusvalía se da solo en las empresas a través de la fuerza de trabajo de los seres humanos, siempre y cuando existe explotación. Siempre y cuando existe explotación. ¿A qué me refiero? Que se convierte en mercancía fuerza de trabajo. Ejemplo, nosotros estamos viendo capital industrial. Janina, me permite un segundito. Nosotros estamos viendo capital industrial. Y el capital industrial va a enfocar únicamente a las empresas capitalistas en el área de producción. Yo no estoy viendo ventas, yo no estoy viendo compras, yo no estoy viendo recursos humanos, porque ese no es el objetivo de entender el capital, cómo se produce directamente, porque estamos hablando solo del industrial, donde se producen las mercancías. Ojo, tampoco me interesa saber, mire, es que están produciendo 5.000 mercancías, 10.000, 20.000, 1.000.000 de mercancías. No. Lo que Marx nos trata de indicar es que todo aquel que venda su fuerza de trabajo al sistema capitalista, que venda su fuerza de trabajo al sistema capitalista, inmediatamente se convierte en mercancía fuerza de trabajo. A eso me refiero. Janina, le escucho. Ah, ya no, licenciada, la acaba de responder, gracias. ¿Me indican si quedó claro, por favor? Sí, licenciada, gracias. Oh, claro, Linda. ¿Sí? Sí, licenciada. Muy bien. Vamos a... ¿Está claro? No sé si alguien más tiene algún comentario. ¿O estamos entendiendo? Solo una cosa, licenciada, disculpe. ¿Sí? O sea que el capital comercial y el usurario no tienen nada que ver con la plusvalía. Sí, ninguna. Volvamos a repetir, ¿qué es el capital comercial y el usurario? ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda?
el inversor es de intereses y el comercial es, si no estoy mal, compro más barato y vendo más caro. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme ustedes. ¿Entendimos esto, por favor? Por favor, ¿entendimos? Sí, licenciada, gracias. Nigda, yo ya me quedé ahorita con la duda de eso del capital comercial y usurario. ¿Puede volverla a repetir? ¿Qué no entendió? Muy bien, el capital comercial solo es el de compro y vendo, ¿verdad? A ver, vuélvame a repetir. El capital usurario es solo de compro y vendo. El capital comercial es comprar barato y vender caro. Y el usurario sí era por el medio de intereses. Y el usurario es por intereses. Sí, es correcto. Muy bien, es correcto. Ok, gracias. Sí, entendimos. Por favor, ¿me indican? ¿Alguien más? Quiero que quede bien claro este tema, porque a través de ello vamos a continuar directamente con el otro tema. ¿Entendimos, por favor? ¿A qué se refiere directamente? Explícame ese interés de qué manera, que el capital usurario es el que escuché, sí, el capital usurario es el que lleva sobre intereses, pero ese no genera en ningún momento plusvalía. Eso no es plusvalía. El capital comercial es comprar barato y vender caro. Ese es el capital comercial. Pero ese tampoco contiene la plusvalía, no lleva la plusvalía. ¿Sí? ¿Está claro ahora? ¿Sí, Eduardo? Le quería hacer una consulta, licenciada. Fíjese que, o sea, con lo que estaba diciendo, entendí que solo en el sistema capitalista es que realmente es que, como si dijeran que no existía la plusvalía, porque ellos dicen que el valor agregado está realmente en la circulación de las mercancías, o en este caso de la usura, ¿verdad? Servicios, que sería cuando un banco ofrece un préstamo y cobra intereses para obtener más. Pero ¿por qué el sistema capitalista dice que no existe plusvalía? Porque jamás van a reconocer que existe explotación del obrero. Aquí el sistema capitalista significa que no reconoce que existe la explotación del obrero. No hay explotación del obrero. Él dice, bueno, esto se da por la circulación de las mercancías. El sistema capitalista lo ve donde circula la mercancía, como circula la mercancía, retorna a las manos del sistema capitalista como más dinero. Pero lo que no quiere reconocer es que en el proceso de producción el obrero desgastó su energía física, mental. Dice Marx, dejó hasta los tuétanos en esa mercancía. Entonces, cuando ya terminó la mercancía, allí está incorporada la fuerza de trabajo. Ahí quedó, dice, materializada, impregnada. Se tardó 15 minutos, pero esos 15 minutos fueron arduos de trabajo y quedó materializado en esos 15 minutos. Esos 15 minutos no los reconoce el sistema capitalista, porque en ningún contrato aparece establecido en donde se le va a pagar por el desgaste de mercancía, fuerza de trabajo. Eso no se lo pagan, le pagan el
trabajo en horario de 8 a 5 o según los turnos o según el contrato que haya firmado el obrero. Así lo hace. Por eso no reconocen que exista explotación de la fuerza de trabajo. Y lo vamos a ver en este momento con la fuerza de trabajo. ¿Lo aclaro? No sé quién me preguntaba. ¿Lo aclaro? Sí, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Eduardo, ¿alguien más? Por favor, me indica. Perdona, licenciada, con lo que acaba de decir, o sea, por ejemplo, un trabajador trabaja 8 horas, ¿verdad? Y digamos, en Sí. 5 horas, él repone su salario, pero las otras 3 horas es donde él crea plusvalías, donde se explota al trabajador. Muy bien. Sí, Creación. es que hay varios tipos de explotación. Vamos a ver más adelante la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa y la plusvalía extraordinaria. Entonces, al obrero lo explotan dentro de su jornada laboral, de 8 a 5. También puede ser explotado fuera de su jornada laboral. Imagínense, ya no sale a las 5, sino a las 6 de la tarde, sino a las 7 de la noche. En fin, bueno, plusvalía absoluta. Y la plusvalía extraordinaria, bueno, le compran maquinarias, herramientas tecnificadas que ninguna rama la tiene del mismo origen. Me refiero, si es para elaborar zapatos, bueno, compraron una máquina que ningún gremio de los zapateros lo tiene o ninguna empresa por el momento tiene esa máquina, solo él. Se la compra para agilizar el proceso de la producción. ¿Qué realizan? Explotación del obrero, pero a través de maquinaria. Eso se llama plusvalía extraordinaria. Entonces vamos a ver varios tipos de explotación y uno de ellos es el que me comenta Ángela. Muy bien, todavía nos falta llegar hasta la plusvalía y qué tipo de plusvalía existe, pero sí, Ángela, por allí vamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? De mi parte ya ninguna duda, licenciada, gracias. Lick, solo yo disculpe, Sí. entré un cachito tarde, solo no sé si me puede hacer decir un ejemplo del capital usurario. Sí. Por El usurario es el que se genera a través de intereses. Ejemplo, las instituciones bancarias o quien presta directamente dinero con intereses está generando capital usurario. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, son parte de ese capital usurario. Si usted no paga en el día indicado y se pasa un día, ya le cobraron los intereses. Gana a través de intereses. Eso es capital usurario, pero no lleva plusvalía. El capital comercial, vender caro y comprar barato, pues no lleva plusvalía. Entonces, sigue siendo un capital comercial, sí, pero no se incorpora la plusvalía. ¿Dónde se incorpora la plusvalía? Solo en el capital industrial, y ese es el que vamos a ver nosotros en economía. El capital industrial enfocado directamente al área de producción. Es allí donde se produce la plusvalía, porque es la explotación del obrero. Eso significa plusvalía, es una explotación del obrero. Me preguntaban, ¿por qué no lo reconoce el sistema capitalista? Jamás va a reconocer que está explotando al obrero. ¿Por qué motivo? Porque lo tiene en su horario laboral. Entonces no dicen, no puedo explotarlo si está dentro de su jornada laboral. Peor aún, le pago por el trabajo realizado, pero no pagan por el desgaste de la mercancía fuerza de trabajo, pagan por el trabajo realizado, pero no por el desgaste de la mercancía fuerza de trabajo, que es lo único que tiene el obrero. Espero aclarar ahí la duda. ya, Lick, todo claro. Gracias. Humberto, la plusvalía solo se da en el capital industrial. Solo allí va a contener la plusvalía. Ojo con eso, ¿sí? La plusvalía solo se puede encontrar en el capital industrial, jamás en el usurario, jamás en el comercial, solo en el capital industrial. Muy bien, continuemos entonces. Vamos por acá. Vamos por acá. Trasladándonos un poco con la mercancía fuerza de trabajo como mercancía.
porque aquí deben de existir también algunas interrogantes. Plusvalía, ya vimos, es la explotación del obrero. ¿Por qué no lo reconocen? Porque el sistema capitalista piensa y determina que es en la circulación de las mercancías donde genera ese adicional, ese valor adicional. Marx dice, no, es en la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La explotación del obrero. ¿A través de qué lo explota? De lo único que posee el obrero. El obrero no es dueño de los medios de producción, no es dueño de la tierra, no es dueño de la maquinaria, es dueño única y exclusivamente de la mercancía fuerza de trabajo. Entonces dice Marx, a través de esta fórmula del capital, dinero, mercancía, dinero más esto adicional. Eso adicional sabemos que es la plusvalía y que es la explotación del obrero. Que se compone de dos partes, como lo vimos en la función del dinero. Está la compra y está la venta. Lo más complicado es vender, dice, lo más sencillo, lo más fácil es comprar teniendo dinero. Entonces, si tengo dinero, puedo comprar mercancías, dice. Se compra mercancías. Eso según leyes de la circulación de las mercancías. La D es el dinero y esta tiene que ser exactamente igual a las mercancías que se adquiera. Entonces, dinero, mercancía. Este dinero compra mercancías del mismo valor. Pueden ser 1, 2, 3, las que sean, pero siempre y cuando tengan el mismo valor que el dinero, la misma cantidad. Existe también una venta. Estas mercancías se van a vender. No sé si alguien tiene una duda, que tengo un micrófono activo, por favor. Christopher Pirizo. Lo voy a silenciar, por favor. Muy bien. Nuevamente les indico que pongamos atención. Estos temas van a ser evaluados y si no lo entendemos va a ser complicado en el examen. Vamos nuevamente con la fuerza de trabajo como mercancía. La fuerza de trabajo como mercancía. Estamos indicando que existe una compra y que existe una venta. La venta dice, bueno, es lo más complicado. La compra teniendo dinero, pues es sencillo. Se compran mercancías. Pero estas mercancías, dice, se deben de ir a la venta para generar más dinero. Esta venta, en donde inicia con la M de mercancías, a su vez, esta mercancía va a ser exactamente el dinero que van a dar por esta mercancía. Solo que es el dinero anticipado más eso adicional que va incorporado en esta mercancía. Esa fórmula puede realizarse solo si se encuentra dentro de las mercancías la fuerza de trabajo para que incremente. O sea que el sistema capitalista tiene dinero anticipado para iniciar cualquier proceso productivo. Quiere realizar pantalones, venta de pantalones, camisas, medicamentos, etcétera. Bueno, tiene que tener dinero inicial. ¿Qué va a comprar con este dinero? Si son pantalones, si va a producir pantalones, necesita comprar mercancía, tela, mercancía, aguja, mercancía, hilo, mercancía, zipper, mercancía, botones. Mercancía, fuerza de trabajo. Esta es una mercancía y va incorporada en esta M. ¿Qué pasa entonces cuando el obrero trabaja esa mercancía? El obrero ya tiene la tela, ya tiene la aguja, ya tiene el hilo, ya tiene la máquina, pero eso alguien lo hizo. Ahí no está creando, dice, un nuevo valor. Es el valor ya dado. Vamos a verlo más adelante, solo les estoy introduciendo al tema. Y dice Marx, la tela, un obrero la realizó, pero para hacer el pantalón ya está lista la tela. Así que hay un trabajo dado en esa tela, ya hay un trabajo incorporado en el hilo, ya hay un trabajo incorporado en la aguja, en el botón, en el zipper, ya hay un trabajo incorporado.
Dice, ese es un trabajo pretérito, es un trabajo muerto. O sea, ya alguien lo hizo. ¿Qué pasa ahora con este sastre que está trabajando directamente para realizar ese pantalón? Ya le dejaron la tela, la aguja, todas las mercancías necesarias. Ahora esa mercancía fuerza de trabajo se sienta, utiliza la máquina, la aguja, el hilo, la tela y empieza a cortar y empieza a coser. Entonces se está creando un nuevo valor. Ese nuevo valor es esta D. Está creando un nuevo valor y ese nuevo valor es directamente por la plusvalía. Está explotando directamente al obrero y ese nuevo valor se queda impregnado en ese pantalón. No lo veo, no lo puedo palpar, pero ahí está, ahí va contenido en ese pantalón, en esa camisa, en ese par de zapatos, en esa mercancía. Ahí va ese incremento. Si no aparece la mercancía fuerza de trabajo, entonces no existe ese incremento, solo sería más dinero. Pero si existe este incremento es porque se compró también la mercancía fuerza de trabajo. Y esa es la que aumenta, la mercancía que al final circula y retorna a las manos del sistema capitalista como más dinero. ¿Quién lo hizo? La mercancía fuerza de trabajo es la única que puede realizar ese proceso. Por eso es importante la compra y la venta, porque al vender, dice lo más complicado, ¿va a vender esa mercancía? Sí, pero dentro de esa mercancía hay una incorporada todas las mercancías que adquirió, más la explotación del obrero, porque compró la mercancía fuerza de trabajo. Al final, esa fuerza de trabajo fue la que incrementó el valor de ese par de zapatos, de esa camisa, de ese pantalón. Y por eso se vendió más caro o como más dinero. Gasté 100, invirtió 100, pero al final la termina vendiendo como 200. ¿De dónde proviene ese incremento? De la plusvalía. ¿Y de dónde? Del área de producción, cuando el obrero está produciendo. Solo ahí produce la plusvalía. Siempre y cuando compra esa mercancía fuerza de trabajo para generar este proceso de producir mercancías. No sé si me explico, jóvenes. Esta M de mercancía, si hablamos de la mercancía fuerza de trabajo, esto solo sería posible si esa mercancía fuerza de trabajo, esta M, fuera una mercancía que aumenta espontáneamente. Una mercancía que produjera durante su consumo un valor más que ella misma posee. Y eso hace la mercancía fuerza de trabajo. Esta mercancía, cada vez que se consume, cada vez que se desgasta, increíble, produce más valor. ¿Cuál es la mercancía? La tela ya tiene un valor dado, así que no va a incrementar su valor. El hilo, la aguja, los botones ya tienen un valor dado, ya no va a incrementar más valor. La única que puede incrementar su valor es la mercancía fuerza de trabajo. Entonces, cada vez que se desgasta, cada vez que se cansa el obrero, cada vez que ya sus energías se van agotando, está creando más valor, lo está desgastando, dice. Y cada vez que lo consume, crea más valor en las mercancías. Por eso es que al sistema capitalista va a adquirir siempre esa mercancía fuerza de trabajo porque le va a generar más valor del que la misma mercancía fuerza de trabajo tiene. Y su compañera lo dijo, mire, tenía que trabajar 3 horas, pero resulta que trabajó 6 horas. Produce más valor del que ella misma posee. Lo único que tenía que trabajar eran 3 horas y trabajó otras 3. Aumentó su valor más del que ella misma poseía, porque solo eran 3 horas. Ahora produce 6 horas. Aumentó 3 horas más de lo que le correspondía. ¿Me explico, por favor? ¿Me entienden? Sí,
licenciada. Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, Muy Linda. bien. Muy bien. Continuemos entonces con esta mercancía fuerza de trabajo, porque es un enigma en la plusvalía. El enigma de la plusvalía se resuelve cuando nosotros encontramos la mercancía fuerza de trabajo. ¿Cómo es para incrementar de valor la mercancía? ¿Cómo es que de 50 quetzales pasa a 100? ¿Cómo es que de 100 pasa a 200? ¿Cómo incrementa de valor? Porque ya sabemos que no es comprar barato y luego vender caro. Eso es capital comercial. Aquí no hay plusvalía. En el capital usurario tampoco hay plusvalía. Se da únicamente en el área de producción cuando se realiza el capital industrial. Y siempre y cuando se compre, se adquiera la mercancía fuerza de trabajo. Entonces el enigma está resuelto. La plusvalía se descubre cuando se tiene la mercancía fuerza de trabajo. Pues esa característica, anote, subraye, que no se le olvide. Ojo lo que le estoy diciendo. La característica de la fuerza de trabajo, del valor de uso, es ser fuente de valor. O sea, crea valor. Es la única mercancía que lo puede hacer. ¿Quién puede crear valor? ¿Quién puede crear un nuevo valor? Solo la mercancía fuerza de trabajo. ¿Y cómo crea ese nuevo valor? Cada vez que se consume, cada vez que se desgasta, crea valor. Cuando el obrero llega desgastado, agotado de una gran jornada laboral, creó valor. Le consumió su fuerza de trabajo. ¿Qué está haciendo el sistema capitalista? Creando más valor. Ojo, lo estamos viendo en el sistema capitalista, vuelvo a repetir, en el área de producción. No estoy hablando de ventas, de compras, de administrativo, no. Yo estoy hablando del área de producción, porque es en las mercancías donde se genera la plusvalía y queda impregnada en esa mercancía. La única que puede crear un nuevo valor es la mercancía fuerza de trabajo. Es la única que lo puede hacer, es la única que puede crear ese nuevo valor. Entonces sabemos que cualquier valor de la mercancía solo puede ser creado por el trabajo. Cuando el obrero trabaja no para sí mismo, no para él, no para vender sus mercancías, está creando plusvalía. Porque vende su fuerza de trabajo para otros, no para sí mismo. Si es para sí mismo, no crea plusvalía. Debe crear plusvalía siempre y cuando trabaje para otros, porque es creador del trabajo. Y cada vez que se canse, que se desgaste, dice, más valor va a crear, porque esta mercancía fuerza de trabajo es la fuente de valor, que cada vez que se consume, que cada vez que se desgasta, está creando más valor. Y quiero comentarles, por ejemplo, en Inglaterra, al inicio del sistema capitalista con Inglaterra, pues se dio la explotación más grande en el mundo de la mercancía fuerza de trabajo. ¿A qué me refiero? Que niños eran explotados como adultos. Porque era la revolución industrial, era la época de la industria, de esa revolución de hacer más y más mercancías, el auge de la maquinaria. Entonces empiezan a contratar más y más obreros. No eran suficientes. Empiezan a contratar niños, 8, 10, 12, 16 años. Y empiezan a trabajar como que fuera un adulto. 8, 10, 12 horas. Antes la jornada laboral no era de 8 horas. Era mayor a 16 horas diarias de trabajo. Eso quiere decir que un niño trabajaba 16, 18 horas continuas, como un adulto. ¿Qué pasaba a la edad de 22 años? Si el niño había comenzado de 12 años.
10 años después, 22 años, ese joven parecía que tuviera 50 años. ¿Y por qué? Porque desgastaron su mercancía a fuerza de trabajo, porque la desgastaron, la agotaron, la consumieron y crearon más y más valor. En ese entonces el sistema capitalista. Entonces estos jóvenes de 22, 25 años empezaron a enfermarse rápidamente. Problemas que aquejaba esa mercancía a fuerza de trabajo por el desgaste. Porque no se alimentaban, porque no dormían, porque no tenían las condiciones necesarias para renovar esa mercancía a fuerza de trabajo. Entonces empezaron a desgastar. Muchos de ellos retirados directamente del sistema capitalista como inservibles, mercancías inservibles. Ya no es funcional. Cuando el obrero empieza a pedir permiso, mire, es que me siento mal, necesito ir al IX. Y a la semana nuevamente otra constancia al IX. Y en 2 meses otra vez al IX. Y en 1 mes otra vez al IX. ¿Qué hacen las empresas capitalistas? Han desgastado la mercancía fuerza de trabajo del obrero. Entonces, muchas gracias, pero lo vamos a llamar si lo necesitamos. Aquí está su cheque, pase a administración, pase a recursos humanos a recoger su cheque. Gracias, que le vaya bien. Obreros que pasan trabajando 20, 25 años en las empresas capitalistas, un día, porque ya han consumido su mercancía a fuerza de trabajo, muchas gracias, pase a recursos humanos y se puede retirar. Después de 20, 25 años de estar laborando, eso pasa. Y eso pasó directamente en Inglaterra. Fue la cuna de la explotación, de la muerte de la mercancía a fuerza de trabajo. ¿Por qué es tan importante? Porque es la única creadora de valor. Es la única que puede aumentar de valor esa mercancía. Por eso al final el sistema capitalista siempre obtiene más y más y más. ¿Me explico, por favor? ¿Me explico? Sí, licenciada, quedó claro, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Por favor, Sí, traten de- licenciada, bien, todo licenciada. ¿Sí? todo ¿Todos claro. bien? Muy bien, solo les pido ahí el respeto hacia sus compañeros y también hacia mí. Sé que se nos puede activar el micrófono en algún momento. Lo ideal es que ustedes estén en un lugar adecuado para recibir su clase. Si ya no lo hacen, pues ya no me corresponde. ¿Por qué motivo? Yo no tengo niños de preprimaria ni primaria para que me active su cámara en cada momento. No, ese es un curso. Quien lo quiera recibir y poner atención, bienvenido. Y quien no lo hace, bueno, en el examen se enfrentará directamente a las consecuencias. Y quiero comentarles algo, ya que estoy viendo estos mensajes. Realmente hay una preocupación de parte de nosotros como docentes, porque ustedes están iniciando con área virtual. Ustedes realizan sus exámenes y como el 99.9%, pues ahí tiene usted sus notas, ahí tiene usted todo lo necesario para poderse evaluar. Si usted leyó, usted repasó, fácilmente puede ubicar las respuestas. Yo no lo veo. A ninguno. Eso es de cada uno. Además, hay otras formas increíbles de realizar los exámenes y si ustedes van, yo ya regresé. ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es la conclusión? Es independiente cada quien. Nos vamos a enfrentar directamente a este proceso cuando sea de forma presencial. En algún momento tendrán que ir ustedes de forma presencial, tendrán que hacer sus exámenes de forma presencial. Y aquí está el licenciado William, que no me negará que se tendrán que hacer exámenes de tesis privados, es estudiar toda la carrera, estudiar todo. Yo me evalué de privados y tuve que estudiar todo lo que había estudiado desde los primeros semestres hasta el último semestre. Y me evaluaron de eso. Todavía más complicado porque no sabía ni qué me iban a evaluar.
Hay 6 cursos y cada día lo evalúan a uno o dos, pero uno no sabe qué curso es, así que tienen que ir preparando los 2. Y si uno no estudió, pues nunca se va a graduar. Ojo, yo solo les dejo una reflexión, no es por regañarlos, ya les dije que no, es solo una reflexión. ¿Qué profesionales queremos ser? Y eso viene desde los primeros semestres, cuando usted empieza su formación. Valores, la ética, la moral. Yo ya no puedo interferir porque eso se trae del hogar. Eso ya lo traen. ¿Yo qué estoy haciendo? Formando futuros profesionales. Y ojo, esta clase es, miren, directamente lo esencial para el sistema capitalista. Usted está estudiando para el sistema capitalista. Déjeme decirle, lamentablemente, en los procesos que se han dado directamente en la universidad es que las carreras se han vuelto técnicas, no de pensamiento, no ideologías, no modificar como se hacía hace 100 años o como inició la universidad con aquellos grandes pensadores como Matías Delgado, como Mariano Gálvez, como Jacobo Arbenz, como Cero Martínez Peláez, su ideología, cambios a la sociedad. Hoy no, el estudiante va enfocado al sistema capitalista. Quiero ser administrador de empresas, quiero ser contador público y auditor, quiero ser economista. Y cuando esté en estas grandes instituciones, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir explotando? ¿Va a seguir desgastando la mercancía, fuerza de trabajo de otros? Entonces, ahí todos los murales de la universidad. Tal vez usted no lo ha visto porque no ha ingresado, porque es el segundo semestre. Pero ahí, en esos grandes murales de hace 300 años, que nos empiezan directamente a sumergir en esa ideología, nos explican y dicen esos murales, ¿qué se me hace que te vas a graduar de explotador? Desde este momento empezamos con una formación académica. Yo no puedo formar valores, yo no puedo formar la ética, eso ya se trae. Pero sí estoy formando profesionales que entiendan los cursos social-humanísticos. Cuando usted termine área común, se va a área profesional y es su área técnica. ¿Hacia dónde va dirigido? Hacia esa área técnica cuando usted se retire de la universidad. Pero esta es la base, área común. Área común es la base. En algún momento, jóvenes, nos vamos a tener que ver de forma presencial y esperaría en unos años, pues, verlos a ustedes. Yo trabajo en el área de administración, en el 8º ciclo, esperaría tal vez ya verlos de forma presencial. La mecánica es totalmente diferente, señores, a la virtual. Así que pongan atención. Recuerden que estén del otro lado, sentados en una silla, en su casa. Esta educación la está pagando el pueblo de Guatemala. Y a mí también me pagan mi salario y tengo que hacer mi mayor esfuerzo. ¿Sí? No es regaño, por favor, no lo tome así. Solo es simplemente la ideología que se maneja en este aspecto, ámbito educativo, aprendizaje, enseñanza, y cuáles son nuestros objetivos en el curso. Que ustedes aprendan, ¿sí? No es regaño, ¿sí? Solo se los dejo para que usted lo analice. Muy bien, cerrando este paréntesis, vamos con el otro. ¿Entendimos? ¿Entendimos cuán importante es esa mercancía fuerza de trabajo? ¿Está claro? Sí, muy claro, licenciada, gracias. Sí, licenciada. Gracias, licenciada. Elena. Gracias, Eduardo. Sí, licenciada. Excelente. ¿Todo bien? Muy bien, continuemos. Tratemos de avanzar otro poquito. Recordemos que tenemos únicamente el día jueves, sí, tenemos que ir avanzando. La otra semana quisiera ir más de la mitad y la siguiente. Recordemos que el 14 y 15 también no hay actividades, entonces nos quitan todavía un poquito más. Tenemos que ir avanzando para dejar terminada esta unidad. La fuerza de trabajo o poder de trabajo.
Marx, ¿qué nos dice? Estamos viendo la mercancía fuerza de trabajo. Dice Marx, ¿qué es la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo es el conjunto de facultades físicas, psíquicas, que existen en el cuerpo del ser humano. Es su personalidad, sus actitudes, sus destrezas. Y todo esto, el obrero lo pone en movimiento. Cuando empieza a producir valores de uso. ¿Qué es valores de uso? Una camisa, un pantalón, un suéter, alimentos procesados, etcétera. Todo lo que sea producción que genere valor de uso, que sea para satisfacer necesidades de otros, de una especie cualquiera. Eso es fuerza de trabajo. Ese es el poder del trabajo, que se efectúa a través de la fuerza de trabajo, que es ese conjunto de facultades físicas, psíquicas, que existen en el cuerpo del ser humano. Marx nos habla directamente en esta unidad, que el obrero utiliza, dice, hasta los tuétanos para producir valores de uso, para producir un pantalón, una camisa, un blister de medicamentos, una camioneta, una motocicleta, una bicicleta, tecnología, etcétera. Todo lo pone en movimiento. Veamos ahora cuáles son las condiciones para que esa fuerza de trabajo sea una mercancía. Y ojo con esto, pónganme mucha atención, porque aquí no nos podemos equivocar, y eso seguro se los van a preguntar. ¿Cuáles son las condiciones que la fuerza de trabajo debe de tener para que sea una mercancía? Ojo, el poseedor de la fuerza de trabajo, dice, es el obrero. Todo obrero tiene fuerza de trabajo, pero este obrero, para dar la fuerza de trabajo, dice que debe de ser un hombre libre. Debe de ser, dice, un hombre libre. Así que, si hablamos del poseedor de la fuerza de trabajo, que debe de ser un hombre, una mujer, esta debe de ser libre, hombre libre, mujer libre. ¿A qué se refiere? Que yo puedo vender mi fuerza de trabajo a quien yo quiera directamente en una empresa capitalista. Bueno, firma el contrato, sí, yo soy libre de firmar ese contrato y decir me quedo en esta empresa trabajando. Eso es ser un poseedor de la fuerza de trabajo libre. El hombre dice ser libre. No debe de tener directamente a alguien, bueno, usted va a trabajar acá, y ya directamente con una guillotina, un arma cortopunzante. No, el hombre es libre. Y así que esa es fuerza de trabajo. Y esa mercancía fuerza de trabajo primero debe de ser libre. Si a mí no me parece, pues muchas gracias, renuncio y me voy. Eso es ser poseedor de fuerza de trabajo libre. Primero, entonces, la mercancía fuerza de trabajo debe ser libre. Dos, que para que un valor de uso se convierta en mercancía, no debe ser un valor de uso a su dueño. Y volvemos otra vez al ejemplo del agricultor o del sastre. El sastre puede comprar la tela, la aguja, la maquinaria, pero él es el dueño. Él mismo produce y él mismo vende. Eso no es mercancía fuerza de trabajo. Para que un valor de uso se convierta en mercancía, no debe ser valor de uso para su dueño. Entonces el obrero está elaborando alimentos procesados. Los alimentos que está elaborando en el área de producción no son para él, no es para su consumo, es para otros, valores de uso para otros, no para su dueño. Está fabricando zapatos y al terminar de fabricar los zapatos, bueno, no son para él, no son para ella. Entonces no es valor de uso para sí mismo, es valor de uso para otro, dice. No debe ser valor de uso para su dueño, no debe de ser para él, lo mismo que el agricultor. El agricultor trabaja la tierra, sí, pero el valor de uso es para él.
Él es el dueño, él lo trabaja, él lo produce. Entonces eso no es mercancía fuerza de trabajo. Mercancía fuerza de trabajo es que otro lo realice, que no sea el dueño de los medios de producción, que no sea dueño de la tierra, que no sea dueño de lo que coseche. Valores de uso para otros, no para sí mismo, no para su dueño. Otra condición de la mercancía fuerza de trabajo, directamente, es que el obrero dispone de los medios de producción. Si el obrero dispone de los medios de producción necesarios, pero no vende su fuerza de trabajo, sino que la utiliza para él mismo, entonces no es mercancía fuerza de trabajo. Esta maquinaria es mía, el asadón es mío, la aguja es mía, la maquinaria, la máquina de coser es mía. Pero no estoy vendiendo la fuera de trabajo, porque como sastre yo tengo mi máquina, tengo mi tela, la aguja, el hilo, todo lo necesario, entonces eso no es mercancía fuerza de trabajo. La mercancía fuerza de trabajo, esa mercancía fuerza de trabajo, no debe de tener medio de producción, no debe ser el dueño de la maquinaria, no debe ser dueño del lugar, de la tierra, del edificio, no debe de ser dueño, no debe de disponer de medios de producción. No debe de disponer para hacer mercancía fuerza de trabajo. Si él es el dueño, ejemplo, del edificio, de la maquinaria, ya no es mercancía fuerza de trabajo. Cuarta forma de establecer qué es y qué no es mercancía fuerza de trabajo. El obrero tiene que estar separado de los medios de producción. O sea, el obrero no tiene que ser dueño de la tierra, no tiene que ser dueño de la propiedad, no tiene que ser dueño de esa maquinaria. Especialmente, dice, de la tierra. No debe de ser propietario. Para hacer mercancía fuerza de trabajo, debe de ser libre, no debe de producir para sí mismo como dueño, no se produce, dejaría de ser mercancía fuerza de trabajo, debe de poseer medios de producción, maquinaria, herramientas, etcétera, mucho menos la propiedad de la tierra. No debe de poseer para hacer mercancía fuerza de trabajo. Una quinta dice que el obrero debe ser libre de todo vasallaje. No debe de ser como esclavo. Mire, usted debe de estar acá porque aquí tiene que estar y usted tiene que cumplir sus 5 años de trabajo en esta institución. No, no. Dice, debe ser libre de todo vasallaje, carente de cualquier medio de producción. Estas son las 5 condiciones previas para que el poseedor del dinero convierta su dinero en capital. Siempre y cuando exista la mercancía fuerza de trabajo y cumpla estas condiciones. Ser libre, no ser el dueño de lo que se pueda producir, no poseer medios de producción, mucho menos la tierra. O sea, la maquinaria, las herramientas no deben de ser de él o de ella, no los debe de poseer, libre de vasallaje. Entonces, si cumple esas características, se llama mercancía fuerza de trabajo. Y ese poseedor del dinero va a convertirlo en capital, porque tiene esa mercancía fuerza de trabajo, que al final estas mercancías van a circular y se van a vender como más dinero. Y ese más dinero lo que genera es capital. ¿Entendí, por favor? ¿Me expliqué con esas condiciones de la mercancía fuerza de trabajo? Sí, licenciada, gracias. Sí. ¿Sí? ¿Están claras las 5 interrogantes que deben de cumplir? Muy bien, permítame un segundo. Entonces vamos a colocar por acá ya su asistencia, si no hay dudas, si no hay preguntas. El tema todavía, continuamos directamente con este tema.
nos falta todavía mucho que trabajar en el capital y la plusvalía. Solo estoy colocando acá en mi reporte algunas cuestiones que necesito para determinarlo. Muy bien, vamos por acá, vamos a colocar su asistencia, permítame un segundo. Muy bien, por acá.